Hola, hola chicos, ¿cómo están? Bien, pero que bien, con alta fuerza, alta fortaleza para poder superar estos momentos tan difíciles que nos han tratado de enfrentar. Y hace tiempo que quería grabar esta charla con ustedes. No voy a decir que esto es una clase, porque en realidad no lo es. Aquí yo lo que busco es dar algunas explicaciones, ¿verdad?, respecto a las temáticas que estamos revisando y que yo les he enviado a través de guías nada más. Y por si hay dudas, ¿cierto? Voy a realizar este video, que más que nada tiene el objetivo, como ya decía, de explicar algunos conceptos esenciales, fundamentales, que estamos revisando. Tenemos que priorizar nosotros la información, tenemos que priorizar contenido, cuáles son los más esenciales, y eso es lo que voy a ver con ustedes ahora, a compartir con ustedes estos contenidos, a tratar de explicárselos y responder sus preguntas después, si es que las hay, mediante el chat, o bien mediante WhatsApp. Mediante WhatsApp sería la mejor opción. Bien, estamos hoy día a 15 de 6 del 2020. Bienvenido al siglo XXI, que nos cayó de sopetón. Inesperadamente, ¿verdad?, tenemos que entrar nosotros ahora al siglo XXI. Hemos estado tratando el tema de la argumentación. A través de guías yo he estado explicando y viendo lo que es un poco la argumentación. Esta presentación que yo tenía que compartirla con ustedes en tiempos normales, ¿cierto? Se llama Yo opino con fundamentos. Tenemos ahí un personaje muy conocido por ustedes que nos dice Yo opino con fundamentos. Vamos a comenzar esta charla compartiendo con ustedes un momento de distensión con estos personajes que seguramente ustedes mucho conocen. Vamos a explicar un poquito esto y escuchen, por favor, pongan atención, mucho oído. Yo opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia y por eso siempre opino. Yo opino que si opino un pensamiento que me venga a la cabeza, hago crítica social. Yo opino de lo humano y lo divino, ya veces digo continuo, mi opinión es opinar. Yo opino que el gobierno está en lo cierto y también equivocado, dependiendo de qué lado. Yo opino, yo opino, yo opino, yo opino, yo opino con criterio y elocuencia y jamás pido clemencia si me acusan de demencia. Yo opino porque leo bien los diarios y lo leo diario a diario para seguir opinando. Yo opino sin saber leer y escribo, nunca sé de lo que opino, pero soy buen opinante. Yo opino con respeto a su persona y mi vida yo daría defendiendo su opinión. Yo opino, 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 yo opino. Eso opino. Bien, eso opino. Seguramente ustedes conocen a esos personajes de la cultura chilena, ¿verdad?, que son muy atractivos. Bueno, ahí nos plantean el tema, ¿verdad?, en la canción, esto de lo importante que es tener una opinión. Efectivamente, ser un hombre, una mujer con opinión, ¿verdad?, es fundamental para nuestra esencia como seres humanos. Ahora, a mí me interesa mucho que ustedes sepan entender, comprender, identificar cuando estamos ante una opinión y cuando estamos ante un argumento. Argumentar, ¿verdad?, es opinar, pero con fundamentos. Si yo a una opinión no le coloco, no le agrego fundamentos, entonces me quedo solamente en opinión. ¿Ya? Ahí tenemos una gran diferencia. Ustedes están observando ahora también una presentación de dos personajes también muy populares de la cultura popular, en este caso argentina, pero ya más que nada latinoamericana. Se trata de Mafalda y Manolito. Con esta tira cómica, ¿verdad?, yo voy a explicar
¿De qué se trata la diferencia entre opinión y argumentación? Tenemos a Mafalda, ¿verdad?, que está escuchando ahí un tema de los Beatles. Manolito, muy enojado, dice: los Beatles, ¿cómo pueden gustarte si no entendés lo que dicen? Y le responde Mafalda: a medio mundo le gustan los perros y hasta el día de hoy nadie sabe qué quiere decir guau, guau, guau. Bien, Mafalda siempre es bastante aguda, ¿verdad?, en su opinión, en sus decir, en sus comentarios. Vemos aquí, ¿verdad?, que efectivamente le responde muy bien a Manolito. Si Manolito cuando dice, ¿cómo pueden gustarte si no entender lo que dice? Tenemos ahí que hay una opinión con fundamento. Cuando dice ¿cómo pueden gustarte?, está solamente opinando, está expresando, ¿verdad?, que a él no le gusta. ¿Cómo le pueden gustar a Mafalda si a él no le gusta? Pero cuando dice, si no entendés lo que dice, agregó un fundamento. Agregó un fundamento bastante fuerte, ¿verdad?, porque es inglés versus castellano. Pero entonces, ante eso que es bastante fuerte, una opinión un argumento bastante sólido, simplemente Mafalda le dice: bueno, como los perros nos gustan a todos, nadie sabe lo que significa guau guau. Y lo que me parece una muy inteligente respuesta. Vemos entonces que los dos ahí dieron su opinión, pero argumentada. En ambos casos hay argumentos. ¿Se dan cuenta? Si yo digo, a mí me gusta más el mar que la cordillera, y me pregunta, bueno, ¿y por qué? No, porque me gustan. Yo digo, la respuesta mía sería: no, porque me gustan nomás. Estoy dando una opinión, pero sin ningún fundamento, y ante eso no estamos ante un discurso argumentativo. ¿Ya? Fíjense ustedes que la opinión, la diferencia entre opinión y argumentación, la diferencia más técnica, es decir, que la opinión es una expresión, ¿sí?, es una expresión de un sentimiento, un estado emocional, ¿sí? Se cumple en la opinión, se cumple la función expresiva del lenguaje. En cambio, en la argumentación, el discurso está orientado en el receptor, no en el emisor, como en el caso anterior. La argumentación se centra en el receptor, porque intentamos cambiar su conducta, intentamos cambiar su opinión en este caso, ¿ya? Entonces, ahí se cumple la función apelativa del lenguaje, que es aquella función, como ustedes deben recordar, con la cual nosotros intentamos cambiar la conducta del receptor. ¿Bien? Ya. Yo creo que esto ustedes lo deben recordar, lo fundamental. Por lo tanto, no me voy a detener tanto en eso, porque es algo básico, elemental, y simplemente ustedes lo deben recordar bastante bien. Bien, vamos ahora al concepto nuestro de argumentar. Ya ustedes sospechan, saben más o menos lo que es, pero argumentar viene del latín argumentari, que significa aducir, alegar, dar fundamento, argumento, y dar fundamentos. ¿Ya? Eso es, disputar, discutir, impugnar. Estas son las definiciones que nos entrega la RAE. La argumentación se puede definir como un discurso que consiste en dar razones o fundamentos para defender o atacar una opinión o ideas. Eso es el concepto básico de argumentación. Un discurso que intenta convencer al receptor, cambiarle su actitud, cambiar su conducta. Por lo tanto, el propósito de una argumentación, la finalidad, va a ser, como ya lo dijimos, convencer o persuadir a alguien sobre un tema cualquiera. Esto siempre nos lleva a que el tema con el cual se está tratando es polémico, es controversial, genera un debate. Toda argumentación genera un debate, porque hay una confrontación de ideas sobre un tema que siempre es polémico. ¿Ya? Ahora, la argumentación se presenta en muchas cosas, en muchas etapas, en muchas situaciones de la vida cotidiana. No tiene por qué ser un discurso argumentativo, ser un discurso muy académico, muy elaborado, sino que en las conversaciones habituales nosotros generalmente estamos argumentando.
Por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿verdad? Cuando piden permiso para ir a una fiesta, o salir un fin de semana, ¿verdad? Van a argumentar para tratar de convencer a sus padres, ¿verdad? De que sí les den permiso. Van a entregarle argumentos. Voy con amigos, que voy con el papá de este, que el lugar es seguro, que varias razones que pueden escribir ustedes, ¿verdad? Para que sus padres le den permiso. Y por ejemplo, si quieren ustedes postergar una prueba, hablan con el profesor y dicen, profesor, no hagamos la prueba. Y el profe le pregunta, bueno, ¿y por qué no la vamos a hacer? Y ahí ustedes, esa respuesta, ¿verdad? Van a entregar sus argumentos, van a tratar de convencer al docente. ¿Bien? Bien, entonces la argumentación es un discurso que está presente en diferentes etapas de nuestra vida cotidiana. Ahora bien, para entrar en el análisis de un discurso argumentativo, lo primero que tenemos que determinar nosotros cuál es el marco argumentativo. Esto es el contexto referente en el cual se desenvuelve una argumentación. Y el marco argumentativo se puede estudiar desde tres perspectivas. El tema, que va a ser siempre controversial, como ya lo dijimos, va a ser siempre polémico, temas, por ejemplo, como la sexualidad, temas políticos, como servicio militar obligatorio, legalización de la marihuana, por ejemplo, por citar solamente algún ejemplo, son temas, ¿verdad?, controversiales de por sí. El tema está compuesto por las ideas que ustedes tienen sobre determinada situación. ¿Bien? Los participantes, siempre van a haber dos participantes esenciales, que son el emisor y el receptor. Y el contexto. El contexto nos remite, nos da referencia de espacio-tiempo. Espacio, el lugar, ¿cierto? El liceo, la casa, internet, ¿dónde, en qué lugar vamos a emitir el discurso? Y el tiempo, el día, la hora, la época en la cual se da determinado discurso que estamos analizando. Vamos a pasar ahora a lo que me parece más esencial de esta presentación. Esta es la parte que debemos, nosotros, ustedes, deben internalizar con bastante profundidad. La estructura interna de la argumentación. Esta estructura interna se refiere a un discurso elaborado, ¿no? Nos remite a un discurso bastante elaborado, ¿ya? No es un discurso simple. La estructura interna se basa en un discurso generalmente escrito, ¿sí? Porque cuando nosotros argumentamos oralmente, no nos preocupamos de cuál es mi tesis, de cuál es mi base, de cuál es la garantía o respaldo. Son simplemente nosotros damos nuestra opinión y los fundamentos, ¿sí? Pero en un discurso escrito, ya la cosa cambia. Cuando el discurso que nosotros, los profesores de lenguaje, le pedimos que analicen a ustedes, van a estar generalmente esta estructura interna de la argumentación. Cuando nosotros participamos en un debate, ¿sí?, y nos preocupamos de que nuestras ideas, nuestra opinión, nuestra exposición argumentativa esté basada en esta estructura interna, vamos a tener una participación muy sólida. Vamos a tener una exposición, ¿verdad?, que va a ser muy difícil de rebatir porque está basada en esta estructura interna. ¿Y cuál es la estructura interna? Bueno, la siguiente. De ahí vamos a ir desglosando cada uno de estos elementos y ahí terminaremos esta primera exposición para hoy, ¿ya? Tenemos en primer término la tesis. Como dice ahí, es una idea, una opinión que se defiende respecto al tema que se ha planteado, ¿ya? ¿Cuál es mi idea respecto a un tema? ¿Cuál es mi verdad? Aquello que yo creo, aquello que yo pienso sobre algo, que esa es la realidad, que esa es la verdad, esa es la tesis. Esa es la tesis. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo que es bastante de la vida cotidiana, simple de la vida cotidiana. Felipe no debería conducir. Esa es una tesis. Yo creo que Felipe no debería conducir. ¿Por qué pienso eso? Bueno, aquí viene el discurso argumentativo. La base se podría definir como el argumento propiamente tal. Son los fundamentos propiamente tales, las razones, fundamentos que justifican la tesis. ¿Por qué Felipe no debe conducir? Esas serían las bases.
¿Por qué Felipe no debe conducir? Primera base, que podría decir yo, Felipe ha bebido alcohol. Eso es, eso es un fundamento, es un argumento sólido, ¿verdad? No puede conducir porque ha bebido alcohol. ¿Podría dar otra base? Claro que sí. Claro que podría dar. Felipe no ha cumplido los 18 años, por lo tanto no puede conducir. ¿Sí? También es un argumento. ¿Podría dar otro? Claro que sí. Felipe anda sin su lente óptico. Claro. ¿Sí? Esas son las bases, son los fundamentos que respaldan la tesis, que apoyan la tesis. ¿No? Sigamos adelante. Las garantías, estas son más complejas y tienen que poner atención aquí. Las garantías son la idea que explican por qué esa base es adecuada a la tesis. Dan una explicación de por qué el hecho de beber alcohol, con el hecho de beber alcohol, Felipe no puede conducir. ¿Mm? Aquí está la explicación. O sea, aquí está la explicación respecto al tema que estamos desarrollando. Una persona que ha bebido alcohol no tiene un control adecuado de sus acciones y sus reflejos son más lentos. Esta garantía, entonces, está explicando, no sé, por qué Felipe no debe conducir. ¿Mm? Porque ha bebido alcohol y mi garantía es que como bebe alcohol, Felipe pierde capacidad psicomotora. ¿Mm? Esa es la garantía. ¿Entiendes? Entonces, lo que hace la garantía es eso, explicar por qué una base se relaciona o fundamenta mi tesis. ¿Mm? Y los respaldos son masivos. Los respaldos son hechos sólidos, específicos, concretos, que van a servir como ejemplo, que van a finalmente aportar, como su nombre indica, a respaldar mi discurso argumentativo. ¿Ya? Son datos estadísticos, estudios que existen sobre un tema, a los cuales yo puedo citar, acudir como ejemplo y respaldarme en ellos. De acuerdo al ejemplo que estábamos siguiendo, ¿verdad? De que Felipe no puede conducir porque bebió alcohol, ha bebido alcohol. Bueno, tenemos todos datos estadísticos, ¿verdad?, que indican que las personas la mayoría de los accidentes de tránsito ocurren por personas conduciendo en estado de ebriedad. Podría decir eso. Así lo indican los datos estadísticos, dice aquí, porque así lo indica también la información médica, ¿verdad? Son todos ellos concretos, objetivos, que nosotros podemos escribir en un discurso argumentativo. Por estos respaldos, ¿verdad? Por esta garantía, por las bases, es que el discurso argumentativo se hace tan potente, tan difícil de contradecir, ¿no? Tan difícil de derrumbar una tesis, ¿verdad? No la podemos derrumbar si tiene esta estructura tan bien elaborada. Sería muy difícil, ¿ya? Entonces esa es la estructura interna de la argumentación. Como ya lo dije, finalmente en la exposición oral, nosotros, por lo menos en la cotidiana, en las comunes que tenemos nosotros en nuestras relaciones de todos los días, no elaboramos de esta manera un discurso, evidentemente no. Damos nuestra opinión y elaboramos algunos argumentos y ahí podemos dar algunos ejemplos, ¿ya? Pero la verdad es que en los discursos escritos sí se da. Preferentemente en aquellos discursos que nosotros los profesores de lenguaje les entregamos a ustedes para que nos analicen, para que desarrollen su comprensión lectora y su comprensión, y su capacidad de análisis textual. ¿Ya? Eso es joven. Y me parece que estos elementos son estos elementos son los más básicos que podemos nosotros destacar para esta primera charla, no voy a decir clase, no quiero dar eso, en esta conversación, ¿verdad?, respecto al tema de la argumentación. Viene después un tema más denso, ya más profundo, que son los tipos de argumentación, pero eso lo vamos a dejar para otra clase.
Yo espero que ustedes tengan mucha fuerza, ¿verdad? Mucha fortaleza en estos momentos, que tengan, dejen de ser alumnos y comiencen a ser estudiantes. Los tiempos, la situación ya no requiere alumnos. La situación que estamos viviendo requiere estudiantes. ¿Cuál es la diferencia? En que el alumno solamente recibe conocimiento, ¿ya? Recibe conocimiento. En cambio, el estudiante investiga, tiene capacidad de investigación. ¿Sí? Eso es lo que necesitamos en este tiempo. Ahora, ustedes tienen la herramienta, ¿sí? Tienen muchas herramientas, tienen en un celular, ¿verdad? Tienen todas las bibliotecas del mundo. Por lo tanto, lo que necesitamos es capacidad de investigación. Así que yo les pido, ¿verdad?, que tomen conciencia de esto, que comiencen a ser estudiantes desde ahora. Eso es lo que necesitamos. Me despido de ustedes, espero que estén bien junto a su familia, ¿verdad?, que sigan bien, que sigamos conectados. Yo puedo responder sus interrogantes a través del WhatsApp, que he tenido, que ustedes saben que yo usaba celular, pero tuve que caer al siglo XXI, no me quedó otra debido a esta situación. Bien, me despido entonces con Yo Pepino para cerrar esta conversación. Que estén muy bien, un abrazo a todos. Opino que opinar es necesario porque tengo inteligencia y por eso siempre opino. Yo opino que si opino un pensamiento que me venga a la cabeza, hago crítica social. Yo opino de lo humano y lo divino, ya veces digo continuo, mi opinión es opinar. Yo opino que el gobierno está en lo cierto, que también equivocado, dependiendo de qué lado. Yo opino, yo opino.